Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Evangelio del griego, que significa literalmente buena noticia. Esta buena noticia se refiere a la vida y a la predicación de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios hecho hombre, en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. ¿Qué significa evangelio? Evangelio es una palabra griega, euangelion, que llegó al español a través de la palabra latina evangelium, que significa literalmente buena noticia. Esta buena noticia se refiere a la vida y a la predicación de Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios hecho hombre. ¿Cuántos y cuáles son los evangelios? Son 4. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan forman parte de la Sagrada Escritura y en particular del Nuevo Testamento. Pertenecen, por tanto, al canon de las Escrituras, es decir, al número oficial de libros que pertenecen al Nuevo Testamento, que es la lista completa de los escritos sagrados que la tradición apostólica ha permitido discernir a la Iglesia. El canon comprende 46 escritos o libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Por lo tanto, hemos de añadir que Mateo se abrevia con MT, Marcos MC, siendo las primeras letras mayúsculas, Lucas LC, Juan JN. ¿Cuándo fueron escritos? Los 4 evangelios fueron escritos entre los años 60 y el 100 después de Cristo. En breve haré una profundización sobre este punto. ¿Por qué son solamente 4? Son solamente 4 en cuanto que ha sido la tradición apostólica la que ha permitido a la Iglesia que estos 4 y solo estos 4 evangelios deberían ser comprendidos en la lista de los libros sagrados. ¿Qué es la tradición apostólica? La tradición apostólica es la transmisión plena del mensaje de Cristo desde los orígenes del cristianismo mediante la predicación, el testimonio y las instituciones, el culto, los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los apóstoles, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el final de los tiempos todo lo que han recibido de Cristo y aprendido por el Espíritu Santo. ¿En qué modos se cumple la tradición apostólica? La tradición apostólica se cumple de 3 modos: con la transmisión viva de la palabra de Dios, llamada simplemente la tradición con T mayúscula, y con la Sagrada Escritura, que es el anuncio mismo de la salvación puesta por escrito. ¿Qué relación existe entre la tradición y la Sagrada Escritura? La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente y profundamente vinculadas. Ambas vuelven presente y fecundo el misterio de Cristo en la Iglesia y brotan de la misma fuente divina. Constituyen el sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia extrae la propia certeza sobre todas las verdades reveladas. ¿Qué relación existe entre escritura, tradición y magisterio? Los 3 están unidos estrechamente, de modo que ninguno de ellos puede existir sin los otros 2. En conjunto contribuyen eficazmente, cada uno según el modo propio, bajo la acción del Espíritu Santo, a la salvación de los hombres. ¿Qué sabemos sobre los autores de los 4 evangelios? Según la tradición de los autores de los 4 evangelios, sabemos que Marcos es frecuentemente identificado con el joven envuelto en una sábana que trató de seguir a Jesús después de que éste fue arrestado, lo que precisamente se nos dice en Marcos capítulo 14, versículos 51 al 52. Sucesivamente fue discípulo de San Pedro. Siguió también a San Pedro en uno de sus viajes misioneros. Mateo, llamado también Leví, fue uno de los apóstoles. Era un publicano, esto es, un cobrador de impuestos,
Jesús lo llamó mientras estaba en la mesa de los impuestos. Lucas, discípulo de San Pablo, lo siguió en algunos de sus viajes. Es considerado también como autor de los Hechos de los Apóstoles. Era médico, probablemente de Antioquía. Según la tradición, pintó un retrato de la Virgen. Juan fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesús. En su evangelio frecuentemente se refiere a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba. Es considerado también autor de 3 cartas apostólicas o católicas y del Apocalipsis, que significa revelación. Los evangelios sinópticos, ¿cuál es su origen y su formación? Los 3 primeros se llaman sinópticos, los 3 primeros evangelios yuxtapuestos, es decir, uno seguido del otro, y con semejanzas en su contenido, porque tienen muchas coincidencias y se pueden leer disponiendo el texto en columnas paralelas. Por ejemplo, Mateo capítulo 26 dice: mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Marcos en el capítulo 14, versículo 22, dice: durante la cena Jesús tomó pan, dio la bendición, lo partió, se lo dio y dijo: tomen, esto es mi cuerpo, tomen, esto es mi cuerpo. Lucas 22:19, después tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Entonces, nótese la semejanza que existe en este texto o en este tema, en estos 3 evangelios. Por eso se llama sinóptico, viene de sinopsis, que significa semejanza. Tienen algunos aspectos parecidos, y acabo de dejarles este ejemplo. Sobre el problema sinóptico diremos lo siguiente: muchas partes son comunes a los 3 evangelistas. Comienzo en Galilea, misión en Galilea, subida a Jerusalén y pasión, muerte y resurrección del Señor. Algunas partes son comunes solo a 2 evangelistas. Jesús en Cafarnaúm lo encontramos en Marcos capítulo 1 versículos 22 al 23 y Lucas capítulo 4 versículos 31 al 41. Luego, curación de la cananea, Marcos capítulo 7 versículos 24 al 30 y Mateo 15, 21 al 28. Y exigencias del maestro, encontramos solamente esta semejanza en Mateo y Lucas. Algunos hechos y palabras aparecen solo en uno de los 3. Por ejemplo, la oración en común, que viene en Mateo, y Marta y María solo viene en Lucas. El hijo pródigo solamente está también en Lucas. De todo esto concluimos, los 3 tuvieron a disposición algunas fuentes comunes, las adaptaron a sus comunidades. Los 3 presentan a Jesucristo con algunos rasgos particulares. Para Mateo, Jesús aparece como el Maestro, el Señor, el Mesías, por tanto tiempo esperado. Para Lucas, Jesús es el Salvador misericordioso que acoge a todos los hombres. Para Marcos, Jesús es el Hijo de Dios. Los 3 ponen de manifiesto las características de sus comunidades. La de Mateo eran cristianos judíos. Marcos habla a gente de origen pagano. Lucas tiene una perspectiva universalista. Vamos a hablar un poco sobre la simbología de los 4 evangelistas. Los 4 evangelistas se representaron con las figuras de los 4 vivientes de Ezequiel, del capítulo 1, versículo 5, y de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6. Por ejemplo, las figuras son hombre, león, toro y águila. La interpretación más admitida es la que hizo San Jerónimo, basándose en los comienzos de los mismos evangelios. Hombre, Mateo, porque empieza con la genealogía humana de Cristo. León, Marcos, porque empieza con la voz poderosa del Bautista en el desierto, donde habitaban los leones. Toro, Lucas, porque empieza con el sacrificio de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban toros.
Águila, Juan, porque en el prólogo se remonta como en un alto vuelo de un águila hasta la preexistencia de Jesús en el seno del Padre. ¿Por qué hay diferencias entre los 4 evangelios? Estos son los motivos. Cada uno de los evangelistas narra los hechos sobre Jesús según su experiencia y sensibilidad personal. Cada evangelista arregló todo el material de la vida de Jesús según el objetivo que se proponía al escribir su evangelio y según los destinatarios al que era dirigido. Cada evangelista se sintió totalmente libre frente a los pormenores históricos o geográficos. A ellos no les interesaba mucho si un milagro fue antes o después, o si esa enseñanza la dijo en uno u otro lugar. Lo importante para ellos era mantener vivo el recuerdo del mensaje y de la persona de Jesús. ¿Qué importancia tienen los 4 evangelios para los cristianos? Los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el testimonio principal sobre la vida y doctrina de Jesús, constituyen el corazón de todas las escrituras y ocupan un lugar único en la iglesia. ¿Cómo se formaron los evangelios? En la formación de los evangelios se pueden distinguir 3 etapas. La vida y enseñanzas de Jesús. Jesús no dejó nada escrito. Al predicar y enseñar, eligió y formó discípulos, especialmente los 12 apóstoles, que escucharon su palabra por 3 años. Bajo este aspecto se puede destacar que la exigencia de predicar y enseñar de memoria era la costumbre propia de aquel tiempo, debido al hecho de que la escritura no era muy difundida. Siguiente punto, la tradición oral. Primero dijimos la vida y enseñanza de Jesús. La tradición oral, segundo punto. Después de la ascensión del Señor, los apóstoles predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado. Con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad, lo que dice el Concilio Vaticano II en Dei Verbum, que significa la palabra de Dios en el número 19, los apóstoles han realizado por tanto lo que Jesús les había ordenado: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que dice Mateo en el capítulo 28, versículo 19. Así pues ellos respondieron a este mandato de Cristo, anunciaron los hechos de los cuales fueron testigos durante su vida con Jesús, repitiendo sus palabras y enseñanzas, en particular a quien no lo había conocido. Así lentamente los recuerdos y narraciones sobre Jesús, de igual modo que sus palabras y milagros, transmitidos constante y fielmente, asumieron una forma literaria específica. Por ejemplo, inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús, esto es, en torno al año 40 después de Cristo, en el famoso himno que contiene la carta de San Pablo a los filipenses, la iglesia cantaba: Jesucristo, aun siendo de naturaleza divina, no se aferró a su condición divina. Filipenses capítulo 2, versículo 6. En torno a esta predicación se puede destacar que la comunidad cristiana no crea el contenido de la predicación, sino que elabora la forma literaria. Segundo, dicho contenido se basa en el testimonio autorizado de los testigos oculares. Tercero, es estrictamente examinado por la comunidad apostólica de Jerusalén, la cual tiene como preocupación y convicción principal ser fiel a la memoria de Jesús. Vamos a ver el siguiente punto, que es el número 3, los evangelios escritos. Las enseñanzas apostólicas sobre Jesús no se quedaron como una pura enseñanza oral, sino que muy pronto y de manera gradual fueron expuestas por escrito. Esto ocurrió entre el año 60 y el 100 después de Cristo. Marcos, por ejemplo, la fecha de composición es entre los años 60 y 70. Los destinatarios son cristianos de origen pagano. El objetivo es mostrar las características del mesianismo de Jesús. El autor, la tradición lo atribuye a Juan Marcos, colaborador de Pablo y después de Pedro. El lugar de composición son las ciudades de Roma y Antioquía. Lucas, fecha de composición entre los años 70 y 90 después de Cristo. Destinatarios son las comunidades surgidas en el mundo pagano. El objetivo es mostrar las características de los seguidores de Jesús.
El autor, pues posiblemente Lucas, el compañero de Pablo. Lugar de composición, no hay acuerdo. Pudo haber sido Éfeso, Corinto o Roma. Mateo, la fecha de composición es hacia el año 80 o algo después. Los destinatarios son los cristianos de ascendencia judía. El objetivo es animar a su comunidad para que siga las enseñanzas de Jesús, modelo y salvador. El autor cristiano de origen judío, la tradición lo ha identificado con el apóstol Mateo. Lugar de composición, la región de Siria o Antioquía. Juan, este evangelio rompe el molde de los sinópticos, se distingue de los otros por su estilo, vocabulario y estructura. La estructura, el camino de Jesús comienza en el Padre y termina en el Padre. El escenario de su vida es Galilea y Judea. Sus temas intentaron mostrar a Jesús como manifestación de la verdad divina. La fecha es la redacción última entre los años 90 y 100 después de Cristo. Los destinatarios son los cristianos de la comunidad de Juan Evangelista. El objetivo, Jesús se revela como Hijo de Dios y Salvador del mundo. El autor, la tradición lo atribuye al apóstol Juan. Lugar de composición, Éfeso, ciudad de Asia Menor, o la región de Siria lindante con Palestina. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas, atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Lo dice el Concilio Vaticano II en el documento Dei Verbum número 19, Dei Verbum, que quiere decir palabra de Dios. La razón de poner por escrito lo que anunciaban oralmente se explica de acuerdo a las exigencias de las primeras comunidades cristianas. De ahí que tengamos la celebración de la liturgia. En la celebración son necesarios los textos para leer, la catequesis para la formación de los creyentes. Los catequistas tenían necesidad de textos de referencia sobre los cuales fundamentar sus enseñanzas. La actividad misionera para anunciar la buena nueva a los no creyentes exigía tener a la mano por lo menos algunos apuntes que contuvieran las enseñanzas y las palabras más significativas pronunciadas por Jesús. La determinación del comportamiento moral y práctico de los cristianos en el encuentro con culturas y estilos de vida diversos. La defensa contra las acusaciones, calumnias, difamaciones y malos entendidos a las cuales las comunidades estaban sujetas, sea por parte de los judíos, sea por parte de los paganos. Todo esto ocurrió bajo la guía del Espíritu Santo, como había dicho el mismo Jesús durante su vida terrena. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho, lo que dice Juan 14, versículos 25 al 26. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Juan 14, 16. ¿Cómo han sido transmitidos los evangelios a través de los siglos? Ante todo existe la transmisión manuscrita a partir del año 60 después de Cristo, en griego bíblico, un tipo de lengua griega popular llamada koiné, común en aquel tiempo. Los manuscritos más antiguos de los evangelios, así como todo el Nuevo Testamento, han sido escritos en griego. Poco después, en los siglos II y III después de Cristo, fueron traducidos del griego al latín, la Vetus Latina, y después sucesivamente, con la invención de la imprenta en 1516, se pasó de la transmisión manuscrita a la transmisión impresa. ¿Los evangelios son de origen apostólico? La Iglesia afirma como dato de fe que los evangelios derivan de los apóstoles. La Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el Evangelio en 4 redacciones.
según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que dice el Concilio Vaticano II en Dei Verbum, Palabra de Dios, número 18. ¿En qué sentido los evangelios son históricos? Los evangelios son históricos en cuanto se refieren fielmente a las obras y palabras de Jesús, a la luz de su muerte y resurrección y bajo el influjo del Espíritu Santo. La Santa Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó, realmente para la salvación de ellos hasta el día que fue levantado al cielo. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, número 19. Es necesario tener presente que los evangelios fueron escritos en un período histórico, siglo I después de Cristo, en el cual los apóstoles muchas personas que habían conocido, escuchado y vivido con Jesús, así como personas que habían conocido y vivido con los apóstoles, aún estaban vivas y por tanto eran capaces de verificar si lo que era predicado y lo que se había escrito correspondía y no a la verdad, o no a la verdad. Bajo este aspecto tampoco se debe olvidar que muchas de estas personas habían aceptado el martirio antes de renegar de su fidelidad a Cristo. Por ejemplo, la persecución sufrida por los cristianos en el año 64 después de Cristo por causa de Nerón. Para garantizar la historicidad de los hechos existen asimismo otros criterios complementarios, como el criterio de atestación múltiple, de la no contradicción, de la continuidad y discontinuidad, de la conformidad, etcétera, que pueden ofrecer una certeza moral de historicidad para la mayor parte de los hechos narrados en los evangelios. ¿Cuáles son los criterios de autenticidad de los evangelios? El criterio fundamental, el reconocimiento de la Iglesia divinamente asistida por el Espíritu Santo. Este reconocimiento ha sido dado ya por la primitiva comunidad eclesial en el siglo I después de Cristo y ha sido siempre reconfirmado por la Iglesia en los siglos sucesivos hasta nuestros días. Los criterios objetivos: el origen apostólico, la fidelidad absoluta a cuanto dijo e hizo Jesús, el testimonio de aquellos que fueron testigos oculares. ¿En qué sentido los evangelios son libros inspirados? Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo tienen a Dios como autor y como tales se les han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos se escribieron como verdaderos autores, todo y solo lo que Él quería, lo que Dios quería. Esto lo encontramos en la referencia Dei Verbum del Concilio Vaticano II en el número 11. ¿Por qué los evangelios enseñan la verdad? Porque Dios mismo es su autor. Por ello enseñan sin error las verdades que son necesarias para nuestra salvación. Pues como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo, hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Letras, para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Nos dice, esto encontramos en segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, y el Concilio Vaticano II en Dei Verbum,
Número 11. ¿Cuáles son algunas de las características de cada evangelio? El evangelio según San Marcos es considerado el más antiguo de los 4 evangelios. Tiene un tono más narrativo, rico en particularidades. Pinta eficazmente la Palestina de la época de Jesús. Los destinatarios de la obra eran los cristianos no judíos, probablemente los que habitaban en Roma. El autor es Marcos, conocido por Pedro. Es el Marcos conocido por Pedro, que acompañó más tarde a Pablo y a Bernabé. El Evangelio de Marcos está marcado por el camino, el viaje de Jesús hacia Jerusalén para el cumplimiento del misterio pascual. El Evangelio según San Mateo, destinado a un público de origen judío, en él abundan las citas del Antiguo Testamento. Según la tradición cristiana, el autor fue uno de los 12 apóstoles que en algunos pasajes es llamado Mateo, el cobrador de impuestos, y en otros Leví. El Evangelio es rico en parábolas y contiene 5 grandes discursos de Jesús, entre los cuales el célebre Sermón de la Montaña del capítulo 5, versículos 1 al 7, y también en el versículo 29, o mejor dicho, hasta el capítulo 20, hasta el versículo 29, perdón. Es considerado como el texto más rico en valores morales y por siglos ha inspirado pueblos de toda cultura y religión. El Evangelio según Lucas es una sola obra junto con los Hechos de los Apóstoles, escritos por el mismo autor, presente el mismo estilo y el mismo destinatario, un cierto Teófilo del cual no se tienen más noticias. El nombre griego significa amigo de Dios. Según la tradición, el autor es Lucas, compañero de San Pablo, en algunos de sus viajes. El corazón de la obra es la actividad de Jesús en Jerusalén, la predicación del inicio de una nueva era, la redención de los hombres y el amor por los pobres. El Evangelio según San Juan es muy distinto a los otros, aún estilísticamente. Contiene menos parábolas, menos milagros, no contiene indicaciones sobre la institución de la Eucaristía, al Padre Nuestro y a las bienaventuranzas. Aparecen, sin embargo, nuevas expresiones para hablar de Jesús, por ejemplo, Verbo de Dios. Según la tradición, el autor es el apóstol Juan, el predilecto de Jesús, también autor del Apocalipsis. Un gran escritor cristiano del siglo II, Orígenes, definió el 4º evangelio con las siguientes palabras: la flor de toda la escritura es el evangelio, y la flor del evangelio es el que nos ha transmitido Juan, cuyo sentido profundo y ordenado nadie podrá captar jamás. ¿Qué características presentan los evangelios en conjunto? Sobre las fuentes se puede destacar la esmerada búsqueda de los hechos históricos. Así se expresa Lucas al inicio de su evangelio. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la palabra de las cosas en las cuales has sido instruido. Y aquí pues tenemos en este evangelio el capítulo 1, versículos 1 al 4, el testimonio ocular y la experiencia sorprendente nueva de algunas personas que vivieron con Jesús. Sobre el contenido, los evangelios se complementan mutuamente poniendo en evidencia cada uno ciertos aspectos particulares de la enseñanza y de la praxis de Jesús. No solo contienen la palabra de Dios, sino que ellos mismos son palabra de Dios en palabras humanas. En cuanto a obra humana, los evangelios deben ser estudiados con criterios científicos de cierta literatura e historia, de crítica literaria e histórica. Pero en cuanto a palabra de Dios, deben ser leídos sobre todo con los criterios de la fe. Jesucristo es el contenido central, el dato principal y permanente, el centro estable que unifica y da solidez a los evangelios, los cuales son el eco fiel
de cuanto Jesús ha dicho y hecho. Los evangelios son un solo libro y este único libro es Cristo. Él es el revelador definitivo del Padre con su mismo ser, con las palabras y obras, con los milagros, con la muerte y resurrección, con el don del Espíritu Santo. La fe cristiana no es una religión de libro, sino una religión de la palabra de Dios, que no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y viviente. Nos lo dice San Bernardo de Claraval. Existe un contenido común al presentar los hechos principales de la vida de Jesús. Jesús es presentado en sus lineamientos principales, en las constantes de su enseñanza y comportamiento, en los momentos fundamentales de su vida pública, en su absoluta novedad y originalidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vemos su gloria, gloria de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Sobre la interpretación de los acontecimientos debe ser hecha la luz de la resurrección de Jesús y puesta al servicio de los creyentes y de la Iglesia. Los evangelios fueron escritos en la certeza que Jesús, muerto en la cruz, ha resucitado y que está vivo y presente en la Iglesia. Ahora bien, para conocer al Señor resucitado, es necesario acudir a la vida y a la enseñanza de Jesús, no simplemente en cuanto a acontecimientos del pasado, sino para iluminar con tales acontecimientos la acción de Cristo actualmente vivo. Sobre la finalidad, los evangelios no buscan ofrecernos una biografía de Jesús. Los autores sagrados, como la tradición anterior a los mismos, no tienen el interés de conocer a detalle la descripción de los acontecimientos de la vida de Jesús. Los detalles que están presentes en el texto no tienen la finalidad de una descripción cronológica de los hechos. Tampoco ofrecen respuesta a los problemas de la historia o de ciencia. La verdad que Jesús comunica es para nuestra salvación. Los evangelios refieren hechos y dichos de Jesús considerados importantes por su significado salvífico. Se proponen más bien de expresar y suscitar la fe en el Señor Jesús, siendo transmitida por los creyentes para suscitar y nutrir la fe. La tradición evangélica pone la atención al significado que tienen tales eventos para la fe. Por tanto, la verdad de una narración no está en el informe exacto de un hecho, sino en el aferrar el sentido, el valor, la lección contenida en el hecho mismo. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? La Escritura es una, en cuanto es única la palabra de Dios, único es el proyecto salvífico de Dios, única la inspiración divina de ambos testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo y el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo. Los dos se iluminan mutuamente. ¿Qué función tiene la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? La Sagrada Escritura da fundamento y vigor a la vida de la Iglesia. Para sus hijos es firmeza en la fe, alimento y manantial de vida espiritual. Es el alma de la teología y de la predicación pastoral. Dice el salmista que es lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Salmo 119, versículo 105. Por ello, la Iglesia exhorta a la frecuente lectura de la Sagrada Escritura, ya que la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo, dice San Jerónimo. ¿Qué son los evangelios apócrifos? Y esto solamente para mencionarlos. Desde el segundo siglo, esto es, a cierta distancia temporal de los acontecimientos narrados, nacen otros evangelios llamados apócrifos. Estos evangelios nacen, por ejemplo, los evangelios gnósticos, pero es importante decir que estos evangelios no son aprobados por la Iglesia, es decir, no pertenecen al canon de la Iglesia, por eso no están en la Biblia, y nosotros no hemos de estudiarlos para seguir al pie de la letra sus enseñanzas, porque apócrifo significa oscuro, por lo tanto no deben de ser reconocidos como parte de las verdades fundamentales de nuestra fe, ni tampoco iluminados por el Espíritu Santo. Estos, en el contexto de las corrientes teológicas juzgadas heréticas, son herejías, son juzgadas heréticas por la Iglesia de la época. En muchos casos buscan llenar el silencio de los cuatro evangelios sobre ciertos periodos de la vida de Jesús, en particular de sus primeros 30 años, es decir, la vida oculta de Jesús, dando un largo espacio a la fantasía
y a la invención. Muestran un interés particular por los aspectos estrepitosos de los milagros, por la infancia de Jesús, por las vicisitudes de los apóstoles, no mencionadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Algunos de ellos inclusive no hablan de la muerte y resurrección de Cristo. Por estos motivos, a diferencia de los 4 evangelios canónicos, no han sido reconocidos como inspirados por la Iglesia, la cual apenas fueron escritos. Los han rechazado, juzgándolos como poco fidedignos y más bien dañinos. No obstante, estos evangelios han tenido una influencia en la tradición y en la iconografía. Por ejemplo, la presencia del buey y del asno en la gruta de la Natividad y el nombre de los padres de María, Joaquín y Ana, nos llegan precisamente a través del protoevangelio de Santiago, el más famoso. Otros textos apócrifos han sido conocidos solo recientemente como el evangelio de Dídimo Judas Tomás. Es necesario recordar que los 4 evangelios auténticos son precedentes a los evangelios apócrifos. El evangelio de Juan, que es el último de los 4, fue compuesto hacia el año 95, muchas décadas antes de que algunos autores escribieran los evangelios apócrifos. ¿Cuáles son los criterios para leer los evangelios? Ante todo, es necesario buscar con atención qué cosa han querido afirmar los hagiógrafos humanos y qué cosa ha querido manifestar Dios a través de sus palabras. Para comprender la intención de los autores sagrados, se deben tener en cuenta los condicionamientos de su tiempo y de su cultura, de los géneros literarios, los modos de entender, de expresarse, de narrar propios de la época. Siendo evangelios inspirados, existen otro principio para la interpretación adecuada, no menos importante que el anterior, sin la cual la escritura permanecería como letra muerta. La Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió, dice Concilio Vaticano II en Dei Verbum número 12. El Concilio Vaticano II indica 3 criterios para una interpretación adecuada, correcta de la Sagrada Escritura conforme al espíritu que la ha inspirado. Primera, atención al contenido y unidad de toda la Escritura. Segundo, lectura de la Escritura en la tradición viva de la Iglesia. Y tercera, respeto de la analogía de la fe, es decir, de la cohesión de las verdades de fe entre ellas. Y número 3 de estos aspectos que hemos estado mencionando. Los evangelios han de ser interpretados bajo la guía del magisterio de la Iglesia, al cual corresponde interpretar auténticamente el depósito de la fe. La interpretación auténtica de este depósito compete solo al magisterio viviente de la Iglesia, es decir, al sucesor de Pedro, obispo de Roma, y a los obispos en comunión con él, al magisterio que en el servicio de la palabra de Dios goza del carisma cierto de la verdad. Corresponde también definir los dogmas, que son formulaciones de las verdades contenidas en la revelación divina. Esta autoridad se extiende también a las verdades necesariamente entrelazadas con la revelación. Los 4 evangelios, número 4, han de ser leídos teniendo presente la unidad global del proyecto divino que se actúa en la historia y que Dios ha revelado de modo pleno y definitivo en su Hijo unigénito Jesucristo. ¿En qué modo se deben leer los evangelios? Ante todo, una cita bíblica se lee en el modo siguiente. Por ejemplo, Mateo capítulo 3 versículos 1 al 4 significa el evangelio de Mateo capítulo 3 versículos 1 al 4, o si dijéramos Mateo 3, 1 al 4, se explicaría de la forma que he mencionado. La lectura de los evangelios puede ser hecha en modo individual o comunitario, de uno o más pasajes, de una o más páginas. Dicha lectura debe ser hecha con atención, sin saltar lo que parece secundario, interpretando correctamente el sentido del texto bíblico, y se desarrolla gracias a la ayuda del Espíritu en meditación, contemplación y oración. Meditación. Lo que ha sido leído debe ser confrontado con los pasajes bíblicos paralelos y aplicado a la vida personal a través de un compromiso concreto. Contemplatio, es el momento de la reflexión, del silencio y de la adoración, hasta notar la presencia viva de Dios. Oración, oratio,
Es el momento de la alabanza y de la intercesión. El discípulo comparte con sus hermanos la fe y llora según lo que el encuentro con Dios le ha sugerido en la lectura de un pasaje de la Escritura. Todo esto puede suceder también en el contexto de una celebración comunitaria sobria. No olviden que la lectura de la Sagrada Escritura debe ser acompañada por la oración para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, dice Concilio Vaticano II en Dei Verbum número 25. Es necesario tener presente algunas exigencias para leer bien los evangelios: conocimiento del lenguaje evangélico y atención al sentido literal, especificando el objetivo y el argumento y la disposición del texto. Para este fin es necesario recurrir a los instrumentos de una correcta exégesis para no caer en interpretaciones arbitrarias, lectura y relectura incesante del texto evangélico para adquirir una cierta familiaridad con su horizonte global. Para tal fin es útil confrontar un pasaje con otros textos de la Biblia. La unidad de la Sagrada Escritura, que representa la unidad del designio salvífico, exige que un pasaje específico sea leído en el contexto de otros pasajes y confrontado con ellos, que el Antiguo Testamento sea leído a la luz del Nuevo, pero también que el Nuevo Testamento sea leído a la luz del Antiguo, para reconocer la pedagogía de Dios, en cuanto que el Nuevo no puede ser comprendido fuera de una estrecha relación con el Antiguo y con la tradición judía que lo ha transmitido. Lectura actualizada. Es necesario actualizar el texto bíblico a nuestro tiempo a través de la lectura del pasado. El Espíritu nos ayuda a discernir el sentido que Él mismo va dando a los problemas y acontecimientos de nuestro tiempo, habilitándonos a leer la Biblia con la vida y la vida con la Biblia. Atención a los sentidos de la Sagrada Escritura y por tanto de los Evangelios. ¿Cuáles son los sentidos de la Escritura? Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la Escritura: el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico. Repito la palabra anagógico. La concordancia plena de los cuatro sentidos asegura la lectura viva de la Escritura en la Iglesia toda su riqueza. El sentido literal es aquel significado por las palabras de la Escritura y encontrado a través de la exégesis que sigue la regla de la recta interpretación, omnes sacre scripture. Toda la Sagrada Escritura, sensus fudentur super unum scilet literatelem. Todos los sentidos de la Sagrada Escritura se basan en el sentido literal, literalem. El sentido espiritual, dada la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de los que habla pueden ser signos. Este comprende el sentido alegórico. Podemos llegar a una comprensión más profunda de los acontecimientos sobre todo, si reconocemos su significado en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por tanto del bautismo. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a actuar rectamente. Han sido escritos para amonestarnos, lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10 al 11. Capítulo 10, versículo 11. El sentido anagógico. Podemos ver ciertas realidades y acontecimientos en su significado eterno que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la Iglesia sobre la tierra es un signo de la Jerusalén celestial. Un dístico medieval resume muy bien el significado de estos cuatro sentidos. La letra muestra los hechos, la alegoría, qué cosa creer, el sentido moral, lo que hay que creer, sobre todo lo que hay que hacer, el sentido moral, lo que hay que hacer, y la anagogía, hacia dónde dirigirse. Litera gesta docet quid credas alegoria moralis quid agas quo tendas anagogía.
En conclusión, los evangelios son un conjunto de documentos sobre la fe de los primeros cristianos que dan su experiencia viva de Cristo. No se trata de narraciones ordenadas y pensadas como un ensayo moderno. Ha nacido de la fe. Fueron escritos por creyentes y para creyentes con el solo objetivo de despertar la fe en Jesucristo Salvador. Los invito a que hagamos una oración para concluir. Señor, dame fe para descubrir tu presencia detrás de cada página de los evangelios, que asimile tus enseñanzas, las medite, las viva y las transmita. Amén. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.